Shalom a todos, muchas bendiciones. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy, a todos mis estudiantes, dos salmos para conseguir trabajo. Hay personas que ahora mismo han perdido su empleo, hay personas que llevan meses sin conseguir un trabajo, hay personas que encuentran un trabajo hoy, pero está inestable, lo pierden, encuentra otro y están en una situación de inestabilidad. Y hay quien lo ha intentado y no encuentra trabajo para nada. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la Kabbalah para estimular esa energía? Para que la persona pueda encontrar un trabajo decente, firme, estable, con bendición, con prosperidad. Hay dos salmos que se pueden hacer para ayudarte a encontrar trabajo. Los sabios de la Kabbalah enfatizan primeramente el Salmo 90 y el Salmo número 1. Ahora, ¿cuál es el secreto del Salmo 90? Este es un salmo que está inyectando energía, bendición y estabilidad en el tema laboral, en el tema del trabajo. El Salmo 90 tiene en su interior la energía, uno, del éxito en el trabajo. Encontrar empleo si la persona no tiene, en este caso, claro, lo que se necesita es eso, ¿no? Encontrar trabajo. Y número tres, la bendición en los proyectos laborales. El Salmo 90 es un salmo muy bueno porque además cuando alguien tiene que presentar un proyecto, digamos que en la empresa usted tiene que entregar un trabajo, un proyecto que quiera presentar, antes de presentar el proyecto es bueno rezar el Salmo 90. Específicamente es muy bueno también para esto. Antes de proyectos laborales, antes de entregar ese proyecto, haga el Salmo 90. Y por supuesto, en este caso específico, también para encontrar trabajo. Entonces, Salmo 90 y el Salmo número 1. Ahora, ¿cuál es el secreto del Salmo número 1 según los sabios de la Kabbalah? Primeramente, el Salmo número 1 es un salmo para la prosperidad. Es un salmo para abrir ese camino de bendición, de éxito. Salmo número 1. Entonces, Salmo número 1 tiene otra vez la energía de éxito en los proyectos, además de estabilidad profesional y de crecimiento a nivel profesional, ya sea a la hora de lograr un ascenso en la empresa, ya sea a la hora de crecer profesionalmente. Entonces es un salmo de bendición, de sabiduría y de éxito. Combinados los dos, Salmo 90 y el Salmo número 1, son dos salmos que se pueden rezar en este mismo orden que les estoy dando para encontrar trabajo. Le decía, es muy bueno para ayudarle a encontrar trabajo. Yo les recomiendo algo más. Si encuentra trabajo, no deje de hacer los salmos. Hay gente que una vez que resolvió el problema se olvidó de Dios, de la espiritualidad. Y es que hay un factor muy importante. La espiritualidad siempre hay que sembrar, hay que alimentar, hay que estimular. Porque el mundo funciona, y esto lo he explicado muchas veces, todo funciona por expansión y por contracción. Cuando nosotros estamos haciendo un rezo, en este caso para el trabajo, estamos llamando esa energía, canalizando esa energía que está en los salmos. Estamos contrayendo, estamos atrayendo. Pero todo lo que se junta eventualmente empieza a regresar a su estado natural. Hay que, otra vez, de vez en cuando, aunque sea una vez a la semana, haga les decía, estos salmos y es como una manera de mantener, de estimular esa energía para que aún dentro de la empresa usted pueda seguir creciendo profesionalmente, para que dentro de esa empresa pueda seguir teniendo éxito y para que la persona pueda seguir, les decía, creciendo con mucha más bendición. Así que aquí tiene dos salmos para aquellas personas que me están viendo, que no tienen trabajo, que quieren encontrar trabajo. Aquí tiene Salmo 90 y Salmo número 1. Y si tiene trabajo y si quiere también crecer, prosperar dentro de su empresa, también se los aconsejo, como hemos explicado, pues también contienen en su interior esa energía. Que el Creador les bendiga mucho y que Besrat Hashem les envíe a todos una bendición para que así, cuando hagan estos salmos, pueda llegar a ustedes ese trabajo que están deseando obtener, que pueda llegar a ustedes, encontrar ese trabajo que necesitan y lograr éxito en el sentido laboral y en todos sus proyectos. Besrat Hashem. Toda la bendición y con el favor del Eterno nos veremos en un próximo vídeo. Shalom a todos.